Buenos días, viceministro. ¿Cuál es el interés de perpetrar un golpe de Estado? Buenos días, Jimena. Buenos días, compañeros. Buenos días, compañeros que están viendo el video. Creo que para hablar de golpe de Estado en América Latina o en cualquier país de la América Latina y caribeña, hay que remontarnos a el proceso por el cual se genera la cultura de que los golpes de Estado no son la manera de acceder al poder. Cuando los pueblos empiezan a ver en la lucha armada una opción para la toma del poder, el imperio empieza también a desmontar los golpes de Estado que ellos habían organizado para acceder al poder y empiezan a promover la democracia la democracia electoral como el camino para acceder al poder. Y entonces los pueblos le tomaron la palabra y dijeron: está bien, ahora vamos a acceder al poder a través del ajuste electoral. Ese proceso se mantuvo más o menos estable, ¿verdad? Porque en 2009 tenemos un golpe de Estado en Honduras, inmediatamente después tenemos un golpe de Estado en Paraguay y así viene. Pero lo importante es que frente a la lucha armada ellos empezaron a poner sobre la mesa que la manera de acceder al poder es a través del ajuste electoral. Ahora nos encontramos en un momento en que los pueblos se han apropiado del mecanismo y han empezado a cambiar la correlación de fuerza en los gobiernos a través de la elección, y ellos las pierden, ya no les gustó, porque esto se trata de la toma del poder. Entonces, en el golpe de Estado, en el último, porque ya tenemos varias situaciones en las que ellos van a un ajuste electoral y las pierden y no les gustan los resultados, vemos que vuelven a poner otra vez en la mesa sus intereses estratégicos. Esta parte de los intereses estratégicos es bueno comprenderla muy bien. El imperialismo yanqui no tiene solamente una objeción porque sea negro, porque sea indígena, porque sea de otra raza distinto a ellos. Es que lo que está en juego es el futuro del proyecto político de ellos. Ellos tienen un proyecto político capitalista en el que le han vendido a toda América Latina que la manera correcta de vivir es con el capitalismo. El capitalismo te genera riquezas y las riquezas tienen a todos, le dan oportunidad de vivir. Lo que no dicen es que entre más eficiente es el capitalismo, más excluyente es. Entonces usted ve que en Chile la gente está harta del capitalismo, pero no está harta de que haya un presidente de derecha, está harta de que los presidentes de derecha tienen excluido a la gente. Pero esa es una racionalidad propia del capitalismo. Entonces nosotros, desde la izquierda, desde los proyectos alternativos, hemos empezado primero a defender los recursos naturales. Los recursos naturales que tienen los pueblos de América Latina y el Caribe, que al final de cuentas sirven para empujar el desarrollo tecnológico del capitalismo yanqui. Y segundo, hemos empezado a demostrar, una vez que llegamos al poder, que somos eficientes para gobernar los países y para promover desarrollo. Y sobre todo, para incluir a los excluidos del capitalismo. Eso es una estocada en el corazón del sistema capitalista, de la organización
social y económica llamada capitalismo, porque le enseña a la gente que tenemos capacidad de vivir en otro sistema. Recuerden que ya hace algunos años atrás hubo un pensador capitalista que llegó a decir, se atrevió a decir, de que el capitalismo era el fin de la historia. Después del capitalismo ya no había ninguna organización social. Ese es el señor Francis Fukuyama. Y todo el mundo se quedó sorprendido de semejante aseveración. Bueno, el problema es que nosotros ahora estamos demostrando que es posible otro camino. Y eso no lo van a permitir. Por eso es importante el tema de entender que esta es una lucha ideológica. Más que una lucha étnica, más que una lucha territorial, es una lucha político-ideológica. Y la estamos ganando en las reglas que ellos nos habían puesto para desmontar las luchas armadas de los pueblos. La siguiente pregunta es, ¿cuál es la diferencia de lo ocurrido en Nicaragua en el 2018 y lo que sigue pasando en Venezuela, Chile y Bolivia? Es una misma racionalidad, para empezar. O sea, el guión es el mismo. Hay que ir a leer a Jim Char, el manual para los golpes suaves, y te vas a dar cuenta que es una misma racionalidad. Pero existen diferencias, aparte de las diferencias culturales, de las distancias que hay entre el proceso boliviano y el proceso nicaragüense, existe un elemento fundamental en Nicaragua que nos permitió que no sucediera, es tener un instrumento político organizativo llamado Frente Sandinista de Liberación Nacional. Aquí la derecha había apostado a que los sandinistas estábamos atomizados, que había sandinistas que estaban enojados, que habían sandinistas que se habían por algunas razones retirado, pero el sandinismo, cuando empezó a ver la arremetida en contra del proyecto político, no era solamente la arremetida contra unos compañeros, es la arremetida contra el proyecto político, los sandinistas no nos equivocamos. Aparte, ministro, ya teníamos ganado una revolución, ya habíamos pasado por esto. Ya conocíamos nosotros lo importante de tener un proceso político en marcha, lo que le había generado al pueblo. Y también conocemos lo que una contrarrevolución en marcha le hace a las conquistas que uno logra en un proceso revolucionario. Pero además, creo que los sandinistas comprendemos muy bien lo que es el proyecto político. Y te hablaba del Frente Sandinista porque no es un partido más en la izquierda de América Latina, es que el Frente Sandinista es el partido más grande y mejor organizado en toda América Latina. Tiene 60 años de existencia, 70 años de existencia, más toda la experiencia político-militar que acumuló. Y encima de eso, el Frente Sandinista se ha dedicado a formar cuadros políticos con experiencia organizativa. Ese proceso en el que usted va a entregar paquetes con la gente más necesitada, a entregar sillas de ruedas, eso es una escuela político-ideológica enorme. Mucha gente no la comprende, pero que te cuenten que el mundo es complicado, que alguna gente vive mal desde tu casita en la que vos estás feliz, pues sí lo vas a saber. Le agrega un como valor que no humano. te llega al corazoncito, sí. Pero cuando vas allá y te das cuenta que hay gente que no ha encendido el fogón a las 8 de la mañana porque no hay nada que calentar, son otros 100 pesos. Y eso te toca, es más que cerebral, es emocional del te corazón. toca el corazón. Y entonces eso te da una militancia con la causa. Y en Nicaragua ese proceso no se ha detenido. No se ha detenido el proceso de los jóvenes en formación político-ideológica, conectado con las necesidades de la gente. Como tampoco
se ha desconectado el proceso de formación o de continuidad del proyecto político de la revolución, de transformar Nicaragua a partir de que cada nicaragüense encuentre una ruta de superación de su situación de pobreza. No olvidemos que el comandante llegó al gobierno y 1 de cada 2 nicaragüenses vivía en pobreza. Y ahora en Nicaragua tenemos apenas el 25%. O sea, hemos dado unos saltos enormes en términos de la superación de las condiciones inhumanas en que nos dejó el neoliberalismo a Nicaragua. Pero aún mejor todavía, todo el mundo dice que Nicaragua es uno de los países más pobres y entonces van y siempre nos están señalando, pero en uno de los países más pobres no hay gente con hambre, y en América Latina y el Caribe hay 42.5 millones de personas con hambre. Ninguno de ellos vive en la Nicaragua del comandante Ariel Ortega y la compañera Rosario, pero sí viven en los países ricos de la América Latina y el Caribe. A su visión, a futuro, ¿qué pasará en Bolivia? ¿Qué pasará con la comunidad indígena, con Evo fuera ahorita de Bolivia? No podría hacer una predicción alrededor de la toma del poder. Personalmente, creo que Bolivia se merece continuar su proceso revolucionario. Creo que Bolivia se merece que Evo regrese al poder. Lo sacaron, pero lo sacaron sin que terminara su periodo, en el que ya es presidente electo con una cantidad importante de votos, y ya no se diga las elecciones que ya había ganado. Evo dijo, vamos a hacer nuevas elecciones, pero no había terminado su periodo presidencial en el que fue electo con una cantidad importante de votos. Ahora, ¿qué va a pasar con la comunidad indígena? Creo que si nosotros vemos con cabeza fría el proceso, la comunidad indígena está ganando capacidad organizativa, está ganando claridad en la lucha. Muchas veces cuando tenemos muchos años de vivir en procesos en que todo es fácil, nos vamos desligando de los procesos de lucha, de organización social. Creo que eso está tomando, se está renovando en Bolivia, y va a quedar eso como un instrumento de fortaleza para la revolución de los compañeros en Bolivia. Sea que llegue de regreso Evo, o sea que no, la comunidad indígena boliviana queda articulada, queda con objetivos claros, queda con mecanismos de lucha que son en estos momentos en los que se definen. Ahora, pero yo espero realmente que el proceso de movilización social les termine mostrando, les termine tocando la vergüenza a los vendidos del imperio. Yo no hablo del imperio como tal, digo la OEA, el Almagro ese que se vendió y que terminó haciéndole el juego antidemocrático. Es una cosa importante. Ellos nos dijeron que el camino era la democracia, y ahora ellos están dándole un golpe a la democracia porque ya no nos pueden ganar en ese ámbito. Entonces yo esperaría que la movilización social en Bolivia y la inconstitucionalidad de lo que están haciendo se encuentren y lo lleve a la decisión que Evo debe regresar a Bolivia a continuar el proceso que la gente ratificó en el proceso electoral. Muchas gracias, viceministro. Okay. Gracias por estar participando con MEFCA TV y es un placer.